¿Qué significa lo que es la sepsis? Vamos a revisar un poquito nuestras competencias. La competencia cognitiva es comprender el concepto de sepsis y su importancia clínica. ¿Okay? Vamos a conocer la importancia de saber. Aquí hay doctora, hay un espacio. Ven acá, Marcelo. Ahí, Marcelo. ¿Ya? Entonces. Sí, ya está circulando la hoja. ¿Dónde está la hoja, chicos? Ah, no me dejó a mí, doctora. Lo vi ayer, mi doctora. Lo vi ayer en la recepción. Ya. Entonces vamos a comprender lo que es el significado de la palabra sepsis y cuál es la importancia clínica de conocer esto. ¿Okay? Vamos a reconocer cuáles son los microorganismos que van a causar principalmente la sepsis e identificar el rol del laboratorio de microbiología en el diagnóstico. ¿Okay? Entonces lo que siempre hacemos, conocer un poquito de lo que es el tema, microorganismos y cómo se maneja. Sí, doctora, es que nos estaban trasladando. ¿Ok? Entonces, además vamos a reconocer la diferencia entre bacteremia, sepsis y contaminación. ¿Ok? Bien. ¿Lo puede hacer ahorita, doctora? Sí, pero ¿cómo le va a dar tiempo de acabar? Da tiempo. Sí, doctora. Ya. Recoja las guías de ahí. Sí, ya. Ahí en la página. Pongan en la 87, por favor. Oye, de verdad estoy con gripe. Dios mío, aquí en mi bola y me está jalando, me estira mi nena. Ah, sí, me siento, es una dermatopatía cervical. Ay, todo sea como lo mío. A mí me quedó después de que me dio tremenda tosera por 2 meses durante todo verano, estuve con tos y con gripe. No. Yo espero que se me pase. No, vos escribís pequeñito. Es un cuaderno. ¿Me pones amigo de nota acá? ¿Querés dos? ¿Esa es la blanca? Siento que tiene más espacio que blanca. ¿Por qué son vos? A ver, voy a ver. ¿Qué es esto? Es lo de hoy. ¿Y mis apuntes? Bebé, no puedo poner dos apuntes de copiar ahí. Yo traje apuntes. Ay, está rico. Casi se me va el alma, porque aquí están mis apuntes de hoy. ¿Todo eso es bien? Ay, ¿Qué? No se amontone y tome la atención. Sí, ya. Entonces lo vamos a hacer rápido. Sepsis, como dice aquí, es un trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta desregulada del organismo. Es decir, nosotros ya hemos visto cómo nuestro cuerpo reacciona frente a diferentes infecciones. Infecciones en la piel, infecciones en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, urinarias. Ya conocemos esas infecciones. Entonces aquí la cosa es, ¿qué pasa cuando nuestro organismo exagera en la respuesta? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo, con el afán de ayudar a combatir la infección, exagera en la respuesta y nos provoca mayor daño? Entonces esa es la respuesta importante en este tema. Además de que, ¿qué pasa cuando los microorganismos llegan al torrente sanguíneo? Es decir, además de que están en un sitio local de una infección, ¿qué pasa cuando estos llegan al torrente sanguíneo y por medio del torrente sanguíneo se distribuyen a distintas zonas del cuerpo? ¿Ok? Este es el concepto más importante de sepsis. Por eso se dice que es una de las principales causas de mortalidad en las personas que están en terapia intensiva.
todos los que están en las unidades de cuidado intensivo o de terapia intensiva, estas personas tienen un compromiso muy grave. ¿Okay? Entonces, el manejo temprano se asocia con una disminución significativa en la mortalidad hasta en un 15%. Entonces nosotros podemos disminuir la mortalidad hasta en un 15% si lo tratamos al paciente a tiempo. Y se ha demostrado que si nosotros retardamos más en hacerle tratamiento que incluye aceptarle antibiótico, hay un aumento en la mortalidad hasta un 7%. Entonces esto se trata de actuar rápido y evitar prolongar el tratamiento. ¿Ok? Bien, estos son los tres conceptos al inicio del tema que teníamos que conocer muy bien: qué es bacteremia, qué es sepsis y qué es contaminación. Cuando ustedes vean que las bacterias ya están en la sangre, automáticamente su cerebrito tiene que pensar en una bacteremia. ¿Ok? Bacteremia es ese significado que está ahí. Ahora, la sepsis, como les decía, es una respuesta sistémica frente a una infección, siempre desregulada, ¿no ves? Y la contaminación son los microorganismos que se introducen durante la toma de muestra. ¿Ok? La lista, ¿Dónde está la lista, chicos? ¿Dónde se quedó? Una. Denle una a la otra. Ya. Nuevamente, como les decía, esto es sepsis, bacteremia y contaminación. Sepsis, como les decía, ¿no? Una disfunción, una disfunción en nuestro cuerpo provocada por una respuesta desregulada del huésped frente a la infección. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Ahí vemos la infección, hay una respuesta inflamatoria en el vaso sanguíneo y eso puede ocasionar daños en los diversos órganos. ¿Okay? Están los órganos como pulmón, riñón, hígado y también cerebro. Entonces, siempre hay una infección como punto desencadenante. ¿Okay? Tomen en cuenta eso. Y la bacteremia en el medio que está ahí es la presencia de bacterias viables en el torrente sanguíneo. Ahí está explicado en el dibujito, ¿no? Bacterias en sangre. Y la contaminación es esa presencia de microorganismos en el cultivo que no provienen del paciente, sino que provienen del entorno, que es lo que sucede comúnmente en los hospitales, que se contaminan diversos instrumentos, llámense respiradores mecánicos, llámense sondas urinarias, catéteres, y a través de esos instrumentos pasan a contaminar al cuerpo humano y ingresan a su interior. Por ejemplo, dice ahí, toma de muestra inadecuada. Se contamina durante el transporte de la manipulación y hay un crecimiento de microorganismos no significativos, porque estos no son los microorganismos que tiene el paciente, por así decirlo. Estos son los que han surgido tras una contaminación. ¿Ok? Y es ahí donde nos dan los resultados diferentes, nos dan los resultados anómalos. No coincide la presencia de un microorganismo con la clínica del paciente. ¿Me dejo entender? ¿Clarito? Sí. Muy clarito, ¿no? Perfecto. Aquí está el resumen. Sepsis, una infección más una respuesta del huésped, más una infección orgánica, bacteremia, bacterias de sangre y contaminación, microorganismos ajenos a la infección del paciente. ¿Ok? Está muy bonita la explicación así, para que lo puedan entender, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los microorganismos que pueden producir estos cuadros de sepsis? Entonces, tenemos bacterias gram positivas, tenemos bacterias gram negativas y tenemos otro tipo de microorganismos. Entre las bacterias gram positivas tenemos al Staphylococcus aureus, al Streptococcus pneumoniae y a diversos enterococos. ¿Okay? Entonces tenemos las que son las gram positivas. Ahí están los Staphylococcus, están el Streptococcus pneumoniae y están los enterococos. La mayoría de estos microorganismos, chicos, surgen porque se contaminan los instrumentos. Por ejemplo, existen infecciones del Staphylococcus aureus que por una manipulación, por ejemplo, por una mala, vamos a decir, un mal procedimiento, llega a contaminarse. Entonces, digamos, un respirador llega a contaminarse una sonda con el Staphylococcus aureus y eso se introduce en el paciente y entonces ahí es donde surge este problema. Lo mismo con el cuadro de enterococos. ¿Alguien me puede decir dónde se encuentran los enterococos? Esos son microbiota del intestino, ¿no ves? Entonces, estos enterococos pueden ocasionar cuadros ajenos a diarreas. No se olviden que no pueden ocasionar diarrea porque están viviendo en nuestro intestino, pero sí
cuando salen de su lugar de ambiente, salen de su casa, vamos a decir, provocan infecciones, eso, intestinales, muy bien, perfecto, así tienen que saber. Lo mismo con las bacterias gram negativas. Aquí en el caso de las gram negativas, ya estamos mencionando a la E. coli, estamos mencionando a la Pseudomonas, ¿y a quién más? A la Klebsiella, Pseudomonas. Y a la Klebsiella. ¿Dónde encontramos Pseudomonas, chicos? En los hospitales. En los hospitales, en los lugares ambientes húmedos, ¿no ves? Sí. Entonces, aquí estas Klebsiellas se pueden ingresar al cuerpo humano porque el lugar está contaminado, ¿no? El hospital. Estas dos de aquí son intrahospitalarias. La E. coli, ¿dónde la encontramos? Solo E. coli. Microbiota. Microbiota. La encontramos como microbiota, pero cuando sale del lugar de donde vive, ocasiona infecciones intraintestinales, produce meningitis, produce cuadros hasta ahí en la teoría les explican sepsis, produce. Entonces, hoy vamos a conocer cómo se desarrolla esa sepsis. ¿Ya? Lo mismo con diferentes microorganismos que no sean bacterias, como por ejemplo hongos, por ejemplo cándidas y otros gérmenes de tipo anaerobios. Bien. Ahora, este es el diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a la conclusión de que mi paciente tiene sepsis? Como si yo tengo este cuadro clínico, yo voy a poder entender los casos clínicos que vamos a resolver. Porque es bastante sencillo, chicos. Es conocer clínicas, conocer laboratorio, ¿ok? Todo paciente con sepsis se dice que cumple con algunos de estos criterios, por así decirlo. Puede tener fiebre, tiene hipotermia, en las alteraciones neurológicas está desorientado. Por ejemplo, si digo que está desorientado, ¿qué escala voy a usar para evaluar ese nivel de conciencia? Glasgow. Eso, muy bien. La escala de Glasgow que ustedes ya se la saben. Alteraciones musculares como mialgias, que son esos dolores musculares. Cardíacas como la taquicardia. Más adelante vamos a ver que esa taquicardia, más que un signo, es una respuesta normal del cuerpo, es una respuesta que da mi propio sistema frente al cuadro de sepsis. Porque un paciente con sepsis va a tener presión baja, presión arterial baja. Y frente a una presión baja, ¿cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo creen que funciona? Aumentando frecuencia cardíaca. Por eso es que se produce la taquicardia. Alteraciones pulmonares como el síndrome de distrés respiratorio, que es cuando ya existe una anomalía en ese intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Por ejemplo, las neumonías pueden llevar a este tipo de síndromes. Porque ¿qué pasa en la neumonía? ¿Qué parte del pulmón se afecta en la neumonía? Los alveolos. Entonces, si los alveolos se afectan, si se altera esa barrera de intercambio gaseoso en la membrana del alveolo, se producen estos problemas. Y hepáticas como la ictericia, porque aquí hay un aumento en la bilirrubina. Aquí aumenta la bilirrubina. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por lo tanto, en el laboratorio voy a tener alteraciones como leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis? Aumento de... Eso, aumento en la cantidad de los leucocitos. ¿Por encima de cuánto? 10.000. Recuerden que los leucocitos van de 4.000 a 10.000. Neutrofila puedo tener asociado la neutrofila y el aumento de los neutrófilos. Plaquetopenia porque se van a formar trombos en los vasos sanguíneos. Vamos a ver más adelante. Cuando se forman trombos, el cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Yendo a atacar a esos focos de hemorragias, a esos poquitos, se pegan las plaquetas. Entonces se van a formar, y como se pegan las plaquetas, vamos a decir que se gastan. Por eso el cuerpo se queda sin reservas de plaquetas. Por eso está la plaquetopenia. ¿Ok? La hiperglicemia lo vamos a ver más adelante. La hiperglicemia es el aumento de la cantidad de glucosa en sangre. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta por medio de los biomarcadores? Tenemos la proteína C reactiva, que también se conoce con la abreviatura de PCR. Muy bien. Aumento también de la procalcitonina y aumento del ácido láctico en casos de hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Eso, cuando disminuye la cantidad de oxígeno. Entonces, frente a una hipoxia, el cuerpo automáticamente activa metabolismo anaerobio por medio de ácido láctico. Muy bien. Entonces, con los biomarcadores
pero también con el mecanismo, por el método microbiológico, que es lo que nos interesa. ¿Cómo puedo hacer frente a un cuadro de sepsis? ¿Cómo puedo diagnosticar? Por esto. Hemocultivo. Esta va a ser la palabrita clave de la clase de hoy, ¿ya? Esta es la palabra clave. Pero para el diagnóstico de Sí. sepsis es la clínica. Clínicamente, ¿para qué se hace el para qué solicitan ustedes hemocultivo? Que les quede claro. Para saber si hay bacterias en sangre que están produciendo sepsis, ustedes van a pedir hemocultivo, no hemograma. Hemocultivo, ¿ya? Es otro término totalmente diferente. Hemocultivo, ¿ya? Porque quieren saber qué bacteria está produciendo ese desorden, porque es una falla multiorgánica. Ya hay que iniciar tratamiento inmediato. Entonces, si no sé con qué voy a iniciar el tratamiento, ¿cómo voy a tratar al paciente? No puedo tratar con cualquier antibiótico, porque puedo crear resistencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cultivar a la bacteria que está circulando en sangre a través del hemocultivo, identificar qué bacteria es y hacer su antibiograma. ¿Ya? Su antibiograma. Esa es la utilidad del hemocultivo, saber una orientación terapéutica para el tratamiento, porque el diagnóstico de sepsis es clínico, a través de instrumentos como el SOFA, el Quick SOFA, el NIRS, que son instrumentos que se utilizan. ¿Les hablan eso? Sí, doctora, le está explicando. En infecto les hablan, pero Ah, sí, doctora, con el doctor les Saavedra. hablan, porque me ha dicho, alguien me dijo que no. Yo llevé con el doctor Saavedra, doctora, ahí sí nos habla de la escala de SOFA. La SOFA, el Quick SOFA y la escala de News. Ya, Quick SOFA es la más simple, 3 parámetros: presión arterial, frecuencia cardíaca y Glasgow, ¿no? No, sí. ¿Sí? Glasgow, presión arterial y... Y frecuencia cardíaca. Sí. Eso es en la cama del paciente. El paciente llega a emergencia con sepsis y ustedes esas 3 cosas, quick significa rápido, rápido, o sea, es un diagnóstico rápido. Después ya pueden pedir el SOFA. El SOFA es parámetros clínicos y de laboratorio para ver funcionamiento de hígado a través de la bilirrubina, las transaminasas también, ¿no? Sí, doctora. Transaminasas, después funcionamiento renal a través de la creatinina y la urea. Vean, chicos, este es lo que les dice la doctora. Este es lo que les dice. Ese es el SOFA. Ese es el SOFA. Ahí Ya se ve. son más parámetros, fíjense, para ver la PO2, para ver cómo está La presión arterial, relación presión arterial con fracción inspirada de oxígeno. Eso. la coagulación, ver las plaquetas, el hígado a través de la bilirrubina, la función cardiovascular. La función cardiovascular por medio de la presión arterial media, el sistema nervioso central por medio de la escala de Glasgow y la función renal por medio de la creatinina. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El examen, vamos a hacerlo después. Ya, mi tarea va a ser esa. Preguntarle a la doctora. O sea, le voy a preguntar hasta el día, o sea, hasta hoy día si quieren en la tarde les pregunto. Para que ya puedan No, sí. ¿Ya? Sí, una vez ya. ¿Quieren darlo o quieren mudarlo? Quiero Yo sé que darlo, ustedes ya no, dijeron. Queremos darlo. Después de vacaciones es para Porque Paco. créanme que se viene Hay que receso darlo. y se van a olvidar hasta de ustedes. Mi grupo, yo soy el D y a mi grupo nos dijo que lo íbamos a hacer el siguiente martes. Entonces lo van a dar todos en su día. Planeando. Sí. Por eso todos lo van a dar en su día. Que no va a ser todos Entonces va a ser la fin de semana. ¿Mm? Va a ser la fin de semana. Es mejor, pues. Sí, una vez, yo no quiero acumular. Ya, avancemos chicos antes para que también no me desmaye. Sí, sí, bueno. Porque no desayuné. No desayuno. Probablemente no desayuno y directo almuerzo. Ya. Entonces yo sé que esto de acá, es muy memoria, ustedes no van a poder memorizar, no van a estar memorizando, digamos, fiebre, hipotermia, neuralgia. Entonces yo siempre digo que antes de memorizar es bueno razonar. ¿Por qué mi paciente tiene fiebre? ¿Por qué mi paciente está con hipotermia? ¿Por qué mi paciente está desorientado? Entonces vamos a ver un poquito, más o menos, por qué se desarrolla la sepsis, ¿ya? A ver, esto es facilito, porque solamente les voy a explicar lo más importante que se está acá. Está interesante. Ya. Primero, nunca se olviden de esto. El primer paso para que haya sepsis es que haya una infección previa. O sea, el paciente tiene que haber cruzado con una infección en el primer día. O sea, un microorganismo entra al organismo, llámese bacteria, hongo, virus o parásitos, ingresa. Ese es el primer paso.
El segundo es la respuesta de mi cuerpo. O sea, el microorganismo ingresa y mi cuerpo, tan sabio, tan maravilloso, no se deja atacar. Automáticamente recluta a quienes. Los macrófagos, los células macrófagos, que son leucocitos, ¿no ves? Sí. Todas esas células las recluta. Entonces, automáticamente hay una respuesta, hay una lucha entre germen y, vamos a decir, los leucocitos. En este caso lo vamos a decir, llámese macrófago, llámese neutrófilo, llámese monocito. Entonces, esto va a formarse una lucha. Y este germen va a tener una PAMS, que es una molécula de adhesión. O sea, todos los gérmenes, principalmente las bacterias, tienen esta. Es como un chip que tiene la persona, digamos. Y por medio de ese chip yo lo puedo reconocer que, digamos, es Anthony, digamos, por medio de ese chip, digamos. Lo mismo tienen las bacterias, tienen estas PAMS, estos patrones moleculares. ¿Okay? Entonces, una vez el leucocito reconoce a la PAM, sabe que este es un germen y cuál es su función, sabe que tiene que destruirlo. ¿Ok? Ese es el segundo paso. El sistema inmune reconoce al patógeno a través de la PAM del germen y activa células inmunes. Automáticamente mi cuerpo va a reclutar más y más y más leucocitos. Van a llamar a todo el ejército de leucocitos, el organismo que se encuentra en la médula ósea. ¿Vale? ¿Y qué produce estos leucocitos? ¿Qué producen los leucocitos? Citocinas. Eso, los leucocitos van a producir citocinas. Vamos a tener la interleucina 1, vamos a tener la interleucina 6, vamos a tener el factor de necrosis tumoral alfa, vamos a tener, ¿qué más? Óxido nítrico, ¿qué más? Eso. Todas estas sustancias. Y estas van a ser las que van a causar la clínica del paciente. ¿Quién produce la fiebre? Interleucina. Por eso mi paciente tiene fiebre. Esta interleucina 6, ¿qué hace? Aunque no lo crean, esta interleucina 6 automáticamente va a estar en relación con una proteína que se llama epsidina. Ay, yo sé que. Va a estar en relación con esta epsidina. Y cuando se produce esta epsidina automáticamente actúa sobre otra proteína que se llama transportina. Y esta transportina es la que va a permitir la liberación de hierro. Esta es la que va a permitir la liberación de hierro desde las células del torrente sanguíneo. Entonces, cuando se produce demasiada epsidina, se bloquean las transportinas y el hierro queda atrapado en las células y no puede pasar a la circulación. Y el paciente se puede quedar anémico. Por eso es que es importante conocer eso. Les hago más referencia con la interleucina 1. Esta de la epsidina, créanme, si la entienden ahorita, para quinto año se les va a hacer una pichanga facilita. Transferina. ¿Okay? Sí. Les recomiendo que lean sobre la epsidina. Es una ya, si quieren hacerlo, es una tarea. Si quieren. Lean acerca de la epsidina. Así se llama. ¿Qué relación hay entre la interleucina 6 y la epsidina? ¿Qué relaciones? ¿Y qué relación hay entre la interleucina 6 y la epsidina en el desarrollo de las anemias? Esto es eso. Está en el Robin, está en el libro de histología de Rosa. No. ¿Ahí está? ¿Qué es el ROS? El ROS es histología y biología molecular. Hay una parte que dice anemias. Y si también lean también en su libro de segundo año de fisiología de Guyton. Lean epsidina. ¿Qué tema? El tema de, si no me equivoco, el de cardiovascular. ¿A dónde llegamos ahí? Lean epsidina, les va a interesar. ¿Por qué el paciente está anémico? Lean eso. ¿Ya? Epsilina. Bien. Ya veo. Y el óxido nítrico. ¿Qué función cumple el óxido nítrico? Vasodilatador. ¿Cuál es la principal función del óxido nítrico? Vasodilatador. Eso, por eso es que mi paciente va a sufrir vasodilatación. ¿Qué más dijo? Actúa en la epsilina, que actúa en la transferina. ¿Y por qué se tiene que introducir óxido nítrico para que vea vasodilatación? Porque cuando hay vasodilatación, el cuerpo, como los vasos sanguíneos los ensancha, vamos a decir que aumenta el flujo y por ende gracias a eso tienden a reclutarse más células. ¿Me llego a entender?
Entonces, esta vasodilatación hace de que se recluten más leucocitos y que antes tienen más cantidad yendo a atacar al foco de infección. Pero ojo, esta vasodilatación, ¿qué va a producir? Esto va a producir disminución en la presión. Presión arterial. Porque no se olviden que a mayor vasodilatación, Menor menor presión. presión, que es lo que ocurre como en los tubos de cañería. Sí. Entonces, este es un arma de doble filo. Si bien mi cuerpo va a querer vasodilatar para reclutar más células, al paciente me lo va a dejar hipotenso. Por eso es que el paciente con sepsis tiene hipotensión. Por eso es que en la escala de Quick-Solfa que vamos a ver se evalúa la hipotensión. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ah? Sí, se puede retirar, sí. Entonces, esa es la liberación de mediadores. Y esa liberación de mediadores, chicos, produce los cambios que hemos estado viendo. Vasodilatación, ya sabemos por qué. ¿Por quién? Óxido nítrico. Por el óxido nítrico. Aumento de la permeabilidad capilar, obviamente porque hay una lesión en el vaso sanguíneo. ¿Ok? Y una activación de la coagulación. ¿Por qué? Porque apenas vean aumento de la permeabilidad capilar, hay escape de líquidos. Entonces mis plaquetas van a tratar de ir a ese vaso sanguíneo y van a tratar de ir a taponear esos poros y se van a formar microtrombos. Se van a formar estos microtrombos. Trombos chiquititos que van a querer taponear esos espacios de vasos sanguíneos. Eso va a activar la cascada de coagulación. Y eso también va a hacer que se me gasten los factores de coagulación. Y si se me gastan los factores de coagulación, mi cuerpo se queda sin reserva de plaquetas. Y mi paciente va a tener una Plaquetopenia. ¿Cuándo hablamos de plaquetopenia? Cuando están menor a 150.000. Porque el valor normal de las plaquetas es de 150.000 hasta 450.000. Lo normal es desde acá, 150.000 a 450.000. Hasta aquí el valor normal. Pero menos de 15.000 ya es una plaquetopenia. ¿Ok? Y luego eso va a producir hipoperfusión tisular, porque la vasodilatación va a hacer que disminuya la fuerza por la cual va a llegar la sangre al retorno venoso. Ustedes saben que si aumenta la vasodilatación, disminuye la presión, automáticamente la sangre llega con menor fuerza y no llega al corazón con la suficiente cantidad y fuerza. Y eso va a producir, además de la presión arterial disminuida, una perfusión tisular disminuida y un oxígeno a los tejidos que va a llegar en menor cantidad. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí. ¿Quién se va a ver afectado aquí? El gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? No, ¿qué es el gasto cardíaco? Gasto cardíaco, ¿qué es? Es la cantidad. Eso, muy bien, Antonio. Cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿De cuánto es ese gasto? Bien, muy bien. Sí, correcto. Entonces, como disminuye esa fuerza, disminuye el gasto cardíaco, el corazón bombea menos sangre, por menos presión, la sangre no llega a los tejidos se quedan sin oxígeno, se vuelven tejidos con hipoxia y se pueden necrosar. Por eso es que aquí, en este momento, en este paso, en el número 5, aquí ocurre la verdadera sepsis, por así decirlo. Aquí ocurre la verdadera disfunción orgánica. Aquí ocurre las verdaderas alteraciones a los órganos. Aquí se va a ver afectado el riñón porque no le va a llegar sangre del corazón. Aquí se va a ver afectado el pulmón porque no le va a llegar sangre del corazón. Aquí se va a ver afectado ¿quién más? El cerebro. Si al cerebro no le llega sangre, el paciente se va a desorientar, se va a desmayar y puede entrar en un shock, en un coma. ¿Ok? Entonces este es el paso más importante, creo yo. Por ende, como dice aquí, sucede la disfunción de órganos y eso produce la falla multiorgánica. Y esa falla multiorgánica automáticamente produce el shock séptico, que también se lo conoce como choque séptico. ¿Ok? Entonces, esos son los 7 pasos sencillos de la sepsis. Vean que desde una infección
hasta una falla multiorgánica. Y si ustedes se la aprenden así, va a ser relativamente sencillo. No, lo ves bien. Entonces, ¿qué sucede en mi cuerpo? Primero, lo que decía, vasodilatación, el óxido nítrico y otros mediadores relajan al músculo liso, eso disminuye la resistencia vascular sistémica, es decir, la presión. Hay un aumento en la permeabilidad capilar, el endotelio se vuelve poroso y permite la salida de líquidos y proteínas. Y va a ver, ¿qué hay cuando sale líquido? Edema. Y si sale líquido, hay también hipovolemia, porque la sangre está saliendo del vaso sanguíneo. Está saliendo del vaso sanguíneo. ¿Okay? ¿Por qué dice hipovolemia relativa? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué dice hipovolemia relativa? Una hipovolemia relativa ocurre cuando no es que mi vaso sanguíneo se está quedando sin sangre, es que mi vaso sanguíneo, al aumentar de calibre por la vasodilatación, se vuelve más difícil de rellenarlo de sangre, por así decirlo. O sea, falta sangre para poder cubrir toda la circunferencia de ese vaso sanguíneo. Por eso se llama hipovolemia relativa. Porque una hipovolemia absoluta ocurre cuando de verdad hay un escape. Por ejemplo, una hemorragia, ahí hay una hipovolemia absoluta. Pero aquí hay una hipovolemia porque el vaso sanguíneo aumentó de calibre y no hay la suficiente sangre para poder rellenar todo ese vaso sanguíneo. ¿Ok? Porque aparte que se está yendo, digamos, se está escapando. Y se va a activar la cascada de coagulación. Vean que es para tratar de taponear. ¿Ven? Eso es el color rojo más oscuro. Guindo. Son esas plaquetas que están tratando de taponear. Y se va a ver alterada la disfunción en la mitocondria, porque la mitocondria es la que produce el mecanismo de respiración, ¿no? Si la mitocondria se ve afectada, automáticamente cambia el metabolismo anaerobio y se produce lo que es el aumento del lactato, ¿no? Eso produce alteraciones a nivel del sistema nervioso, que ya las hemos visto, alteraciones a nivel del sistema respiratorio. Todas esas alteraciones ya tienen su porqué. ¿Por qué hay confusión? ¿Por qué hay desorientación? Porque no hay sangre en el cerebro. Esa taquimia, todo eso es una respuesta. Mi cuerpo cree que si respirando más rápido va a tratar de compensar esa falta de intercambio gaseoso. Va a decir, pucha, me estoy quedando sin oxígeno, entonces me voy a agitar. ¿Ya? Lo mismo con la taquicardia. Aumenta la frecuencia para tratar de compensar esa baja presión. Y el riñón se va a ver afectado. Porque al haber escape de líquidos, el riñón queda con insuficiencia renal. Y el hepático igual, el hígado igual. Aumenta la bilirrubina porque hay una agresión a los hepatocitos. Esos son los claves a nivel hematócrico y bioquímico. Y este es el resumen: infección, respuesta inflamatoria, hipoperfusión tisular, disfunción neuronal y Eso de diarrea en respiratorio. ¿qué cosa? Eso es lo que le decía como síndrome de distrés respiratorio agudo. Es cuando existe una falla mecánica en la hematosis. Es cuando hay una falla mecánica de intercambio gaseoso. Eso es. Ese es síndrome de distrés respiratorio agudo. Y ese es lo que tienen que conocer de la sepsis. ¿Quedó claro? Ya, ahora vamos a resolver un poquito las escalas. Vamos a ver las escalitas. ¿Cuáles son las herramientas de evaluación clínica de sepsis? Son 3. Lo voy a borrar esto de acá ya. Entonces, ¿qué había sido sepsis? ¿Qué había sido sepsis? Eso, una falla multiorgánica. Muy bien. Hay 3 escalas. La escala de Sofa, la de Quick-Sofa, que esto por si acaso es así, es Quick. Y la de News. ¿Ah? Esta escala de memoria que tienes que saber. Sí o sí. ¿Sí es fácil? ¿Ah?
Para la oscilatoria de bacterias. Ah, Es para la oscilatoria, por si acaso. Y es bien sencilla, hay una pregunta bien clásica que puedo hacer la otra. La escala que evalúa 3 parámetros, se nos pone los 3 parámetros, que es Quick-SOFA, sirve para el estudio, para diagnosticar qué tipo de patología. Si la respuesta era sepsis. Ni siquiera les pidió los valores y cuánto, digamos. Esa es una pregunta. Y no se confundan porque muchos pensaban que se referían a los criterios de Light y le ponían toditos que esa escala era para evaluar líquidos de punción, pero no, los líquidos de punción se evalúan con los criterios de Light. Este es para diagnosticar sepsis, ¿ya? No se olviden. Aquí está bastante difícil de explicar porque están aquí todos resumidos. Mejor si lo vemos así. Esta imagen igual está medio pene. Lo puse por si la doctora le iba a ya. Esta es más bonita. Primero vámonos con la de Quick-SOFA. Vámonos con la de revista. No se olviden que esta Quick-SOFA se evalúa cuando yo quiero hacerlo rápido y cuando quiero hacerlo en un paciente por medio de la clínica. O sea, aquí más que todo tengo la clínica. Aquí no voy a pedir laboratorios. Aquí es como que digamos a la doctora, digamos, a la doctora Caterina, digamos, le llegó un paciente a su consulta y automáticamente ella tiene que evaluar rápido, ahí está su paciente en la camilla, tiene que evaluar si ese paciente se concentra o no. Entonces ella, como está necesitada de tiempo, lo va a hacer rápido, entonces automáticamente se va a hacer en escala. No necesita laboratorio, no necesita estudios como radiografías y otras cositas, o topografías, es clínico, ¿ya? Esas son las 3 cositas que evalúan. Oíganse las pruebas. Es esta. Esta de acá. Siempre le ponen esta imagen de sopa, pero no es un sofá. Le ponen Quick-SOFA. ¿Ya? Yo me olvidé qué significaba sopa, pero es en inglés. Es una palabrita en inglés. ¿Ya? Estos son los 3 valores. Son 2 imágenes repetidas. Esta es la de su libro y esta es una que encontré. Porque esta Secuencia Ajá. de órganos y libros. no me acuerdo. Apenas soy inglés básico por mi caso. No llegué todavía en internet. Yo en inglés. Y está también la traducción, ¿no? Ya, entonces, esto les voy a preguntar. De las 3 escalas, chicos, les adelanto. De las 3 escalas, de la de SOFA, de la de News y la de Quick, esta sí o sí les voy a preguntar. Porque esta no hay forma que se olviden. Son solo 3 parámetros. Ajá, P. Un Glasgow menor a 13. Ojo, es el primer parámetro. Un Glasgow menor a 13. Una frecuencia respiratoria mayor a 22. Ahí se estaba equivocando la otra. Era respiratoria. Una frecuencia respiratoria mayor a 22. Cardíaca. Era respiratoria. Y una presión arterial sistólica menor a 100. ¿Por qué se usa la sistólica? Porque es la de mayor fuerza que da al corazón. Es la que evalúa la fuerza de eyección. Esa es la más importante. Acuérdense que en el ciclo cardíaco la presión arterial sistólica se da en el tiempo de sístole, cuando el corazón bombea la sangre. Y la diastólica se da cuando el corazón ya se está perdiendo de cargar con la sangre. Por eso se evalúa en el sístole. Entonces, son esos 3 valores. Facilita, ¿no? No hay forma de que se olvide. ¿Cómo yo voy a decir que ese paciente está con sepsis? Cuando vea que por cada respuesta normal, por ejemplo, mi paciente está ingresando con un Glasgow menor a... Está con un Glasgow de 8, no, mucho, con un Glasgow de 10. Su frecuencia respiratoria está en 26 por minuto. Y su sistólica, ya digamos, su sistólica está en 110, digamos, la sistólica. Este está incumpliendo, ¿no? Entonces le coloco un puntito. Este le coloco un punto. Este está incumpliendo, ¿no? Entonces le coloco un punto. Este está en parámetros normales. Aquí le coloco 0. Entonces, ¿cuánto sumo acá? 2. Aquí sumo 2. Y cuando tengo 2 o más, automáticamente digo que esto está en sepsis. Así es sencillo. Es así. ¿Lo entendieron? ¿O no? Esto borra más. o sea, con 2 de
Sí, con eso ya digo que tiene sepsis. Por ejemplo, si solo tuviera uno, no puedo todavía. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Reevaluar. Tendría que reevaluar. Esperar un cierto tiempo para volver a tomarle la... O sea, tiene. No, O lo de la podría cetónica. basarme en las otras Ella dice que escalas. es menor a 100 Porque esta es la que ya No, toma o sea, en es cuenta el 110, resultado del se tomaría como un laboratorio. punto, porque es un punto. Entonces yo les voy a poner en su examen un paciente con un blanco de menor a 13, con Pero unas ese menor presión así. aceleradas, con una presión Pero está arterial con así, 100 digamos, y no tiene punto, así, porque no les está voy a dar el mal. resultado 2, Bien. entonces automáticamente tienen que poner cómo interpretan esa escala, ustedes tienen que decir cómo interpreto el caso clínico, el paciente está con sepsis. ¿Por qué? Porque 2 criterios ya son suficientes para que el paciente me diga que está en sepsis. Están positivos esos 2 criterios. Hasta mayor así. ¿Ya? Es la más sencilla. Porque ¿qué pasa con la otra? Con la de Quick Sofa, con la de Sofa normal. Como decía la doctora, ahí se evalúan respuesta respiratoria, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Cuando está en 0, quiere decir que es normal. O sea, es normal que que esto, a ver, saquen, es normal que mi PaO2, que es la presión de oxígeno, y esta es la fracción inspirada de oxígeno, esto es normal que salga mayor a 400. Porque ahora saquen la conclusión. Esto es una presión de oxígeno que tiene que ser del 98% mínimo. Esta es una división. Esta FiO2 se dice que es un 21% lo normal, pero para hacerle la división yo le convierto en 0,21. A ver, saquen esa división. ¿Cuánto? 4,6. Entonces, suficiente para que sea... Porque al sacarlo bien con 21. Claro, 400 con 0,21, ¿no? Sí. Eso, tienen que sacar con 0,21, chicos. Eso, 467 sale. Eso, tiene que dividir el 98 entre 0,21 y le sale 467. Entonces mi paciente con esta relación presión de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, si sale mayor a 400 como este, que es lo normal, este está correcto. Si sale menor a 400, ya le digo que está en grado 1 de sepsis. Si sale menor a 300, grado 2. Si sale con menos de 200 con apoyo, con soporte ventilatorio, grado 3. Y menos de 100, es un paciente que ya no puede ni respirar. ¿Ok? Lo mismo con las plaquetas. ¿Por qué ponen 150 ahí? Porque son 150.000 plaquetas. Lo mínimo que se pide. Lo mínimo que un paciente tiene que tener son 150.000, lo mínimo. Si está por debajo de 150, por debajo de 100, por debajo de 50, por debajo de 20. Y lo mismo con los otros. O sea, léanlo bien. Les paso obviamente la diapo. Esta está muy bonita para que lo entiendan. No les voy a preguntar por si acaso. Pero es para que ustedes entiendan, para que ustedes comprenden. ¿Ok? La otra, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué dice ahí actualizada 2025? Lo único que cambió fueron los valores, nada más. Y eso que ni siquiera, porque en su guía de la doctora están con 300 y algo, 399 dice, por ejemplo, pero un punto no le han cambiado. O sea, lo han tratado de hacer para que sea un poco más fácil de recordar. Esta es la otra, que eso también evalúa. Presión respiratoria, saturación de oxígeno. Recuerden que 0 es lo normal, como estamos ahorita. Entonces, si les preguntamos cuánto es la presión respiratoria normal, ahí todos sabemos. Bien, esas son las escalitas. Y esta es la escala de coma de grado que ustedes ya se la saben. ¿Se la saben, no es? Sí. Tienen que volver a estudiar porque va a volver a entrar en su examen. Va a volver a entrar en la escala de coma de grado. Entonces, en donde. Ahora, esta es la forma de cómo se puede hacer diagnóstico de la sepsis. Siempre con un hemocultivo, que ahora ya existen los hemocultivos automatizados. Ahora existen hemocultivos que en 6 a 48 horas, hasta en 6 horas ya puedo tener un resultado de un hemocultivo. Hasta en 6 horas, con un automatizado. Sí, ¿verdad? Porque ¿qué era lo normal? O sea, el hemocultivo manual es el que se utiliza, se sigue utilizando, pero es el vamos a decir, el casero. ¿En qué consistía eso? En sacarle sangre de aquí
de la fosa, ¿qué se llama esta fosita? Cubital. ¿No veían como los de ayer? Ayer estaba pasando clases en el D2. Ya, si alguien conoce a alguien del D2, no diga que estoy comentando eso. Pero me causó mucha risa. Y les dije a los chicos, la sangre en el hemocultivo la tengo que sacar de acá. ¿Qué es esto? Me dijeron. Yo les dije, ¿qué es esto? Brazo, me han dicho. ¿Qué es esto? Brazo, me dijeron yo. Ah, bueno. ¿Pero qué se llama esta parte de acá? El brazo, me dijeron. Ay, no me han hecho reír. Fosa cubital. ¿Ya? Eso es lo que se utiliza. Si no existe un automatizado, se hace el convencional, el manual, que es sacar sangre de la fosa cubital, cultivarla en frascos, llevarla a los hornos y en 48 a 72 horas, normal, como en un cultivo normal, ya tengo resultados. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio que obtengo de los automatizados? Que ya puedo hacerlo eso en menor tiempo, es más específico, hay menos riesgo de contaminación y es más, una lectura me da un poco más segura, porque recuerden que en los hemocultivos, si hay contaminación, hay resultados erróneos. ¿Ya? Ya, antes de entrar a los casos clínicos, vamos a ver esto de shock séptico. Tengan en cuenta que sepsis y shock séptico no es lo mismo. No es lo mismo. En el cuadrito de fisiopatología que les mostré, les dije que hasta el paso 5, ahí ocurría la verdadera sepsis. Pero del paso 7, que era el último que decía choque séptico, ese es esto que estamos viendo acá. El choque séptico o el shock séptico es la complicación de la sepsis. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, El shock séptico es la complicación de la sepsis. Por lo tanto, si mi paciente en una sepsis tiene inflamación general, tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene disfunción orgánica, tiene taquicardia y tiene respiración agitada, en un shock séptico le voy a agregar ahí recién el fallo multiorgánico. Ahí va a estar recién el fallo multiorgánico. Ahí recién va a estar con la presión baja y ahí recién va a tener la verdadera hipoperfusión. O sea, el shock séptico es la complicación ¿de quién? De la sepsis. De la sepsis. Muy bien. Y lo mismo, si el riesgo de fallecimiento en una sepsis es alto, en el shock séptico ya es casi seguro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de nosotros? Si el paciente está en sepsis, evitar que llegue al shock séptico. ¿Ya? Hay otros tipos de shock por si acaso. Seguramente ya han estudiado cardiogénico, ¿cuál es más? Hipovolémico, anafiláctico, ¿cuál más? Neurogénico. ¿Estudiaron? Hay otros tipos de shock. Entonces, como les decía, se define el shock séptico como una subcategoría de la sepsis en la cual ya las alteraciones circulatorias y el metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Un paciente con shock séptico necesita usar vasopresores para aumentar esa presión. Necesita automáticamente utilizar vasopresores. ¿Ok? Para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. No se olviden de eso. ¿Ya? Y un paciente con shock séptico en ausencia de hipovolemia hay una mortalidad de más del 40%. Y un paciente con shock séptico tiene niveles de lactato sérico, o sea, lactato de dónde estoy diciendo. Cuando digo lactato sérico, ¿al lactato de dónde? De la sangre. Tiene niveles de lactato sérico mayores a 2 milimoles sobre litro. ¿Ok? Esos son los 3 criterios para decir que el paciente está con shock séptico. Ahora, no se olviden. ¿Se lidiaría también con algunas clases de acidosis metabólica? Sí, correcto. Entonces, muy bien lo que dices. En resumen, shock séptico es sepsis más cualquiera de estos 3, digamos. Sea necesidad de vasopresores, ausencia de hipovolemia, mortalidad de 40% y niveles de lactato mayores a 2 milimoles. Eso es lo mismo. La definición de sepsis
y la definición de Johnson y Wright. Esto está en su guía, eso lo tienen que tener muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama el diagnóstico, el análisis que le voy a pedir? ¿Cómo se llama el análisis laboratorio? Hemocultivo. Esta palabra, ¿ya? Ese es el hemocultivo manual, digamos, el convencional. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? ¿A cuál se prioriza? ¿Se prioriza el tratamiento con antibióticos o a los efectos de la vacunación? Primero lo importante es estabilizar a mi paciente de la sepsis. Primero estabilizar. Porque mientras voy estabilizando, voy haciendo el antibiograma. O sea, mientras voy estabilizando, automáticamente el laboratorio está trabajando. Entonces lo primero que tengo que hacer es cuidar la calidad Cuidados de soporte, como dice la doctora. eso, cuidados de soporte. Tengo que cuidar primero al paciente de que no se me muera. ¿Ya? Cuidados de Entonces soporte. nunca se olviden del hemocultivo. El hemocultivo es un método empleado para enfermedades que cruzan con bacteriemia. O sea, voy a utilizar el hemocultivo cuando mi bacteria esté en el torrente sanguíneo, porque de ahí voy a extraer sangre de la circulación. ¿Ok? El éxito de un hemocultivo depende de que tenga que sacar sangre antes de realizar cualquier tratamiento con antibióticos. ¿Por qué creen? Porque si no pueden usar sus resultados. Altera el resultado. Eso, se alteran los resultados. Muy bien, Carlos. Se alteran los resultados. Entonces existen numerosos estudios que demuestran que la sobrevida de los pacientes sépticos aumenta entre el 30 y 40% cuando se conoce el microbioma. Obviamente. Siempre con ayuda inmediata todo puede resultar. Entonces, importancia del laboratorio en la sepsis. ¿Cuál es la función del laboratorio de microbiología en una sepsis? Confirmar la etiología, orientar el tratamiento antimicrobiano y permitir el seguimiento del paciente. Ahora, si estamos hablando de un tratamiento, ahí dice, ¿no? La sepsis se sospecha clínicamente mediante herramientas como QuickSOFA, SOFA, News y se confirma microbiológicamente mediante el hemocultivo. Es lo que decía la doctora. Clínicamente diagnóstico, pero me apoyo en el laboratorio. ¿Cuánto se tarda de desarrollarse una sepsis o un hiperséptico? Normalmente varía mucho de la. Primero que nada, varía mucho de la edad de la persona. Varía mucho también de las patologías de base. Entonces hay como que intermedio, de semanas, días, meses. Entonces todo depende de la gravedad en la cual venga el paciente. ¿Ya? ¿Cómo? También interfiere mucho. ¿Qué tanto atraviesa barreras hematológicas el microorganismo? También afecta. Porque hay algunos microorganismos que por más que quieran son solo localizados, pero hay otros que son generalizados. ¿Sí? ¿Quién les iba a comentar? Ah, sí, antes de pasar a otros puntos, ¿Pero qué te pasa? cuando me refiero al tratamiento que era el tratamiento de microorganismos, o sea, ya lo estabilicé al paciente, ya lo estabilicé, como decía Marcelo, ya lo estabilicé. Entonces ahí puedo pasar a tratar al agente etiológico. ¿Qué clase de antibióticos creen que serían los de mejor efecto? Los de ¿qué tipo de espectro? Amplio Eso, espectro. o sea, ¿y quiénes son, por así decirlo, los más de amplio espectro? Cefaloporinas. Los carbapenémicos y las cefalosporinas de cuál? Quinta generación. Las cefalosporinas de tercera Cristalina y generación. cefaloporinas. Entonces normalmente se trata de estas infecciones con Se selecciona. carbapenémicos. Aunque a mí me enseñaron en pediatría. Esto, créanme que hasta niños pequeños, neonatos, pueden complicarse con sepsis. Niños pequeños recién nacidos nacen y pueden desarrollar sepsis. Pueden desarrollar. ¿Y qué sucede ahí? Ahí en ese caso yo utilizo la Mira que asociación de una. En el caso de un niño, pues el caso esto no les voy a preguntar para nada, es un comentario. En el caso de niños, nos comentó la doctora que se pueden utilizar gentamicina junto con Dice la de Gisela, la pobre. con una cefalosporina de tercera, sino con un carbapenémico.
Aquí se Yo puede le dije, utilizar. no, ya la persona, no, pero no 5 cales. O sea, nos dijeron No, pero que la mayoría de estas infecciones se tratan con aminoglucósidos y con diferentes. Pero hay una contradicción aquí, porque ¿cuál es la complicación de los aminoglucósidos? ¿Qué son los aminoglucósidos? Son ototóxicos, Ototóxicos. nefrotóxicos y cumplen una función de efecto jugar, que es el efecto de parálisis muscular. O sea, el paciente te lo puede dejar un poquito sin sensibilidad y paralítico. ¿Ok? Bien, vamos ahora a los casos clínicos. Por si acaso, cuando yo les pregunte los casos clínicos, ya les voy a poner los antibióticos. Me di cuenta que es un error hacerles poner antibióticos. ¿Qué le pusieron? Pero quiero que les quede claro que cuando se trata de sepsis son antibióticos de amplio espectro. Así que aquí no piensen en cefalósporines de primera, no piensen en betalactámicos, salvo que sean carbapenémicos, digamos. Pero no piensen en antibióticos que son de poco efecto. Aquí piensen en antibióticos que verdaderamente ataquen y lleguen más allá del foco de infección. ¿Ya? Esto lo optimizo más, por favor. A tu compañera dile que deje su teléfono. Ya van a comer ahorita, ¿ya? No se preocupen. Por lo menos ustedes han desayunado. No. No, tuvimos labio de las 7. Labio de las 7. Desde las Tenía 7. clases a las 7, pues. Después, después fisio, después cheli. Chelio, Saliendo. Tengo sus boletas, ¿verdad? Pues, de principio de año. Ahí me voy a fijar quiénes son los verdaderos Oye. mentirosillos. Luis de veras. No soy una guerrera yo. Oye, venga, estamos como Camila. Bien, tenemos un paciente masculino de 68 años, un paciente mayor que acude a consulta por un antecedente de diabetes mellitus tipo 2. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2? La tipo 1 afecta entre jóvenes, Ya, es autista. muy bien. Y la tipo 2 está más asociada a la obesidad y a pacientes. Eso, muy bien. Correcto. Resistencia Eso, o correcto. defecto en los receptores de insulina. Eso, muy bien. ¿Saben? Ya están listas para endocrinología y medicina internados. ¿Verdad, chicos? ¿En serio? Endocrinología. Lleven con el doctor Marcelo Méndez. Yo iba a preguntar hace rato, por ejemplo, una cetoacidosis diabética son casi los mismos parámetros que se usan en infección baja. ¿Verdad? Sí, bueno, pregunta. Podría ser, O sea, no se puede poner. podría ser, pero date cuenta que aquí es un paciente con una infección. O sea, lo tendrías que confirmar con otros métodos como el SOFA o el NIOS. Pero está bien, ¿ves? Ya están listos, ya están un paso más adelante. Por eso les digo, si ustedes ahorita entienden eso, ese concepto tan básico que dijo su compañero, en quinto año ya la van a hacer para poder entender. Porque créanme que existe gente que hasta el quinto año no sabe, pues, no saben dónde está pues el radio y el cúbito, pues. Me dicen que el radio está pues acá y el cúbito acá y es al revés, pues, ¿no? Por el brazo. Como me dicen brazo, digamos. Ahora, escuchemos. Acude a la emergencia por una fiebre de 39 grados por una disnea. ¿Qué es disnea? Eso, una dificultad, ¿no? Es una sensación de falta de aire. Sí. Es hacer. Sí, de falta de aire. Y confuso. Al examen físico presenta frecuencia respiratoria menor. Frecuencia respiratoria de 26. Su presión está en 90-60 y su frecuencia cardíaca está en 115. Ahora, ¿cómo se sospecha de una infección sistémica y se solicitan estudios de laboratorio? ¿Qué datos clínicos me hacen pensar que esta es una sepsis? La fiebre. Bien, ¿qué más? La fiebre. La confusión. Exacto. ¿Qué más? Fiebre. Ya, ¿qué más? Hipotensión. Eso, ¿qué más? ¿Qué más? Está bien, todo lo que dijeron está muy bien. La fiebre, la confusión, aumento en la frecuencia respiratoria, tienes taquicardia,
la hipotensión y tal vez quizás la taquicardia, porque recuerden que es un efecto de recompensa que hace mi propio cuerpo en respuesta a la hipotensión. Una hipotensión siempre va acompañada de una taquicardia, o sea, el paciente trata de compensar en ese caso, ¿ya? Esa es la respuesta a la primera pregunta. Entonces vamos a la segunda. ¿Qué foco infeccioso podría estar involucrado? ¿Cuál? ¿Cuál foco? O sea, ¿dónde podría estar el posible origen de esa infección? Eso, en los pulmones. Una neumonía. Ya, muy bien, puede ser una neumonía, muy bien. Entonces, principalmente una neumonía, o sea, está afectado el foco pulmonar. Correcto. Ahora, ¿qué escala utilizarías inicialmente? Estamos hablando de algo inicial, no estamos diciendo que le voy a pedir laboratorios. ¿Y por qué? Juicio. Ya. Porque es más rápido y es clínica. Eso, muy bien. Quisofa porque es rápida y además porque el paciente ya cumple con esos criterios Sí. de confusión, de presión y de frecuencia del abdomen. Muy bien. ¿Por qué es importante tomar hemocultivos antes de iniciar antibióticos? Puede dar falsos resultados Es- debido al tratamiento previo de antibióticos. Muy bien. Para evitar la alteración de los resultados. Muy bien. Siguiente caso. Paciente politraumatizado que ingresa a la emergencia por un accidente de tránsito, tiene clínica de dificultad respiratoria y se solicita radiografía cuyo resultado es una fractura de costilla y un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Eso es cuando hay un escape de aire hacia la cavidad pleural. ¿Por qué creen que hubo neumotórax? Fractura de costilla y Eso, muy bien. Así como les hago yo, así son las clases de medicina interna 2. Tipo, yo pregunto, ustedes responden. Y si ustedes responden es porque estamos razonando, no estamos memorizando, ¿ya? Entonces hay una fractura de costilla y eso perfora la pleura y eso produce escape de aire hacia la cavidad pleural y eso produce el neumotórax. Y estas patologías van a verlas muchas en cirugía 3, muchísimas. El paciente es trasladado a la unidad de terapia intensiva por la dificultad respiratoria y es conectado a un respirador mecánico. Al cabo de 72 horas el paciente presenta secreciones bronquiales y fiebre. Y al cabo de 48 horas continúa la paciente con hipertermia, sudoración profusa, taquicardia e hipotensión. El recuento de leucocitos está en 32.000. Se solicita cultivo de esputo y un hemocultivo serial. Y la tinción de Gram al segundo día reporta la presencia de bacilos Gram negativos. Este es el análisis que se le ha hecho a la paciente. Y así también se los voy a poner en su examen. 3 frascos así. ¿Cómo están los resultados en el primer frasco? ¿Cómo están en el segundo? ¿Y cómo están en el tercero? ¿Qué tipo de germen abunda? Pseudomonas aeruginosa. Entonces, vamos a pensar en eso. ¿Qué clínica tiene el paciente? ¿Qué clínica tiene? Paciente politraumatizado. Clínica. Dificultad Ya. respiratoria. Fiebre. Fiebre. ¿Qué más? Sudoración profusa. Taquicardia, Ya. hipotensión. Ya. Toda esa clínica, todo lo que han dicho está bien. Tiene línea, tiene secreción bronquial, tiene fiebre, tiene hipertermia, tiene diaforesis. ¿Qué es hipertermia? Aumento de la temperatura corporal. Exacto. Muy bien. ¿Y qué es diaforesis? Diaforesis también llamada sudoración Nocturna. nocturna. Y se vuelve mudo. ¿Quién lo dijo Y eso? No me acuerdo, sudoración lo nocturna escuché. tienen Dijo ayer mucho en los pacientes con TB. No, lo dijo Huella. Ustedes ven al en mi paciente con bracito. TB, al día siguiente la ven toda la cama. Estrangulamiento de Crowley. Nosotros en Europa malaria. ¿Ya? Voy a repetir. Muy abundante. Además tiene taquicardia y además tiene hipotensión. Entonces, ¿cuál es su hipótesis diagnóstica?
Sepsis. Ya, sepsis. Sepsis. ¿Podría ser una sepsis nosocomial? Sí. O sea, una Sí, sepsis claro. dentro del Entre hospital. terapia, Sí, 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 sí. por la pseudomonas. ¿Por qué? La pseudomonas aeruginosa es nosocomial. ¿Y qué más? Al cabo de 72 horas que se presentó ¿Y qué se le conectó al paciente? Un respirador mecánico. Y en Estaba ese contaminado. respirador estaba posiblemente la pseudomonas. Sí. Claro. Entonces, conexión al respirador mecánico. ¿Qué análisis se le solicitaban a la paciente? Hemocultivo y qué más? Ahora, la doctora de pediatría, la doctora Morón, nos ha dicho que suficiente 2 cultivos positivos en 2 lugares distintos para yo decir que es una sepsis. Suficiente tener el cultivo de esputo positivo y el hemocultivo, el mismo germen en los dos. Suficiente 2 en 2 lugares distintos que esté ahí el germen. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Me entendieron? Sí. Y esto cumple, porque estoy encontrando pseudomonas en el cultivo de esputo y en el cultivo. ¿Qué se encontró en la extinción de GAN? Bacilos gram negativos. ¿Y qué germen? Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál sería la profilaxis? Higiene, lavado. Ya, ¿qué más? Muy bien. Lavado de manos. Correcto. Lavado de manos y una técnica aséptica durante la intubación y la manipulación del respirador. Ok, vamos con las preguntas estas. ¿Qué bacterias podríamos vigilar antes de la identificación de la misma? Si se van a ir, la cierran la puerta ya, por favor. Ya, ¿qué más? Ya. Esto era en relación a un video, ¿no? ¿Han visto el video? ¿Cuánto tiempo duraba ese video? Los demás no han visto porque no saben ni siquiera cuánto duraba el video. Ya, un paciente con posible sepsis, ¿qué bacterias hay que vigilar? Ya. Eso, principalmente los MRSA, los meticilino resistentes, y luego bacilos como pseudomonas y como enterobacterias productoras de PLEI. O sea, hay que vigilar bacterias que tengan mecanismos de resistencia, como el MRSA y como los PLEI. ¿Qué significa PLEI? Betalactámico de ¿Qué significa PLEI? Bectalactamasa. La betalactamasa de espectro estético. Ay, sí, bectalactamasa. Eso hay que vigilar muy bien. Sí, vamos a ver el sector de generación de cefalopurina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ustedes sospechen que un paciente está Ahí infectado solita. por TNRS? Mío. 2. ¿Qué pusieron? ¿Qué pusiste? Ya. Eso, muy bien. Correcto. Muy bien, Camila. Según esta guía, ¿cuándo se debe administrar al paciente un antifúngico? A ver, Ceballos. ¿Qué pusiste? Cuando se presenta ¿Has visto el video? ¿Por qué? No me digas no tengo tiempo porque no te... hongos y qué más. A ver, Elda. Cuando existe una sospecha o confirmación de infección fúngica invasiva y factores de riesgo. Eso, muy bien. Solo cuando exista sospecha. Está bien, la puedes mantener la respuesta. No es necesario, chicos, si ustedes tienen la respuesta, la pueden mantener, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de su compañera la tenía bien la respuesta. No es necesario que la hagan. Según el autor, ¿para qué es útil el dosaje de procalcitonina? Marcela. Wagner. Nada. Ay, lo voy a colgar. Abigail. Joel, Caberos. Nada. Anthony. Camila. Porque esto sirve como un marcador de infección bacteriana y ayuda a orientar en la sustancia de los antibióticos. Muy bien. Caterina. Vea pues, no me hagas. Flavia. ¿En qué momento se debe solicitar Elena? Diana. No van a hacer llorar.
¿Cómo no haces esa tarea? ¿En qué momento se debe solicitar? Al inicio de Al inicio de la la fecha de En un paciente con sepsis, ¿qué factores se deben tomar en cuenta para la elección de terapia antibiótica empírica? poco infeccioso. Edad. Está en la respuesta, ay, no veo su camisa, ¿qué dice? Más me lo oculta, pues para que no lea el nombre. ¿Está bien la respuesta? No sé, no viene. ¿Pero según tú está bien? Supongo, va a decir. En un paciente con sepsis, ¿qué factores se deben tomar en cuenta? ¿Léela otra vez tu respuesta, Camila? ¿O esta? Poco infeccioso, edad y la epidemiología local. ¿Está bien? Bien, está bien. Muy bien, ¿verdad? Y las 6, ¿para qué sirven los cultivos y el antibiograma? ¿A quién quiere responder? Identifica el microorganismo causante y determina la sensibilidad o resistencia Es a los antibióticos. muy bien, Elda. Lucila, las 7. ¿Segura? ¿Qué dicen su respuesta? A ver, sí. Corrija. Si le pusieron segunda, no. Primera. La primera es desde el diagnóstico. Esta es fácil. ¿Cuál es la muestra? Sangre. Eso. Esto quiere decir. Muestra, análisis y técnica. Varía. ¿Cuál es la muestra que voy a tomar en una sepsis? Sangre. Alguien me preguntó por qué no puedo tomar astería y la respuesta es porque en la sangre venosa principalmente se encuentran las células de intercambio gaseoso, por ejemplo le vamos a decir los leucocitos, todas esas células que ya han cumplido con esa función y pueden servir como marcadores. ¿Ok? Esa es la respuesta. Aparte que extraer sangre venosa es más fácil, esa también. ¿Dónde se encuentra la sangre arterial, por ejemplo? En la profundidad. Y suficiente aquí, tengo mi llamada M venosa, y ahí puedo sacar sangre. Análisis. Hemocultivo. Eso. Qué Hemocultivo. Técnica. Flebotomía. Flebotomía. ¿Han hecho flebotomía ustedes en fisiología? Sí. Me imagino que sí, los que están con... La cirugía del doctor William. ¿Ah? Con la ciudad Neisa. Sí. Hicieron qué rato. Ya no tiemblan, ¿no? No, es que grave la tembladera. La primera clase, pues. Sí, yo lo sacaba de papel. Y le dejaba sus moretones. En fisio igual. Experimental. En fisio experimental el año pasado. Todo el año la pasamos bien. Sí. Ya, yo les voy a preguntar en su examen, chicos. Muestra, análisis y técnica. Es casi sencillo. Muestra, sangre venosa. Análisis, hemocultivo. Y técnica, flebotomía. Ahora, ¿qué tipo de nombre? Ya lo saben. Sí. Hemocultivo. Ahora, ahí están los lugares, la desinfección, la técnica. ¿Cuánto tengo que sacarle a los niños? 1.5. Eso, de 1.5 hasta 2 ml. Y a un adulto mayor, o un adulto normal, digamos. No normal. Eso, 10 a 20. ¿Cuántos frasquitos uso? De 2 a 3. 2 a 3. Eso, 2 a 3. Yo le puse 3, pero pongan 2 a 3. Está bien. Lugar. O sea, lugar donde puedo incubar. Eso. Estufa. Muy bien. ¿A qué temperatura? 37 grados. 36 grados. 35 a 37. Está bien. ¿Por cuánto tiempo? 5 a 7 días. 5 a 7 días. Está bien, corrijan, está bien. Los demás, si no lo tienen así, por lo menos así, corrijan. Pero si lo tienen así, está bien. ¿Cuándo voy a hacer la observación de los frascos? Diariamente. ¿Y cómo voy a interpretarlo si está positivo? Hay crecimiento de la bacteria. Es turbidez. ¿Y si está negativo? Ausencia del crecimiento bacteriano. ¿Pero cómo lo vas a ver? Claro. ¿Cómo va a estar eso? Va a estar claro, va a estar Sí. limpio. Limpio. ¿Ya? Entonces, este es el resumen antes de que nos terminemos. A ver,
¿De dónde saco el lugar? De ahí tengo que sacar. De ahí saco el lugar. ¿Cómo hago la antisepsia? Usando alcohol o yodopurinona. Y cómo hago la técnica, es la flebotomía. Frasco de cultivo, son 3 frascos. No se levanten, pues. Espera un gatino. Está bien. Esta es la incubación. ¿Qué más hay? Creo que hay algo más. Así se ven los bronquitos. Así se ven. Cierto. ¿Por qué se están escapando? Este modelo de laboratorio que también puede entrar así en este examen, ¿cómo lo interpretan ustedes? Suficiente que digan si es hemocultivo positivo o negativo. Negativo. ¿Y este otro de acá? ¿Por qué positivo? ¿Qué se observa? Klebsiella pneumoniae. Hemocultivo positivo para bacteriemia por Klebsiella pneumoniae, productora de Ahora, ¿se acuerdan lo que les dije de del shock séptico? ¿Qué necesito yo para diagnosticar shock séptico? Necesidad ¿de qué tipo de medicamentos? Vasopresores. Necesito darle vasopresor. O sea, el paciente con shock séptico necesita vasopresores para poderle restablecer su presión, pues. O sea, no puedo aumentar esa presión con otro líquido que no sea un vasopresor. Por eso es que esto está así. O sea, tengan que darle vasopresor. Cualquier otro tipo de fluido no le hace efecto al shock. Ahora sí, chicos, son libres.